Fui al Mobile World Congress Barcelona con una meta en mente: encontrar las historias humanas detrás de uno de los eventos tecnológicos más grandes del mundo. Entre tanto coltán y silicio, las lecciones más valiosas surgieron a partir de conversaciones con startups de todo tipo. Les he pedido su elevator pitch y para conocerles mejor les pedí la recomendación de un podcast, un libro y una persona que admire. De cada conversación saqué una lección que puedes aprender para tu viaje como emprendedor. Hello, my name is Saurabh Joshi. I am a molecular geneticist at Rita Grossart Laboratory at University of Bremen in Germany. And currently I am transferring our technology, which is three-parent technology, from lab to the market in terms of commercialization and business development. So we are an upcoming startup, which is EIC Transition Funded Project. We discovered that plants can have three parents, two fathers and one mother. And we envision that this has a lot of implications in agricultural sector. We can zip in the three parents in one crossing to create more climate adapted plants. This discovery is a result of several years of research, which has acquired more than 4.5 million euros of EU grants. And we are now ready to take our technology to the next level by unlocking plant diversity for sustainable solutions. I think this was the best. So the podcast that I really liked was Mission ISRO, which is about the Indian space industry and how it transformed over the years. The book that I liked the most is, or read recently, was The Subtle Art of Not Giving a Beep, and which actually taught me to prioritize the most important things of your life. And the person that I admire the most is actually my mentor, my professor, Rita Grossart, because she gives us so many opportunities, and she is actually a package of business development, being a professor, as well as giving time to students, postdocs, and all the team members, and that I like a lot. Me conmovió mucho la manera en la que hablaba de su mentora. Crear y nutrir equipos implica que tienes que estar genuinamente interesado en el bienestar de las personas. Debes transmitir con convicción tus metas, proporcionar recursos para potenciar el talento y tener confianza para delegar responsabilidades. Y saber que pase lo que pase, en la unión está la fuerza. Vale, pues Vital, somos una startup. Hemos creado un sistema que reconoce en tiempo real la película o serie que tú estás viendo y te muestra a la vez que aparece en pantalla los productos, los servicios, y te dice dónde puedes ir a comprar. La aplicación en sí tiene dos maneras de funcionar. Una es como si fuera un catálogo, simplemente pones a buscar la película o la serie, el nombre, o el otro modo de funcionamiento, que es en tiempo real, es como Shazam. Escucha la película o la serie que tú estás viendo, la reconoce en tiempo real y una vez la ha reconocido, te muestra todos esos productos o servicios que aparecen en la pantalla y te dice dónde puedes ir a comprar. Productos, restaurantes, lugares, cualquier cosa que aparece en una película es susceptible de aparecer en Whiteout. Un podcast Nadie Sabe Nada, con Buenafuente y Berto Romero. Lo recomiendo 100%. Un libro, Los Pilares de la Tierra, muy recomendable. Una persona, aunque suene muy romántico, muy melancólico, quizás mi madre es una persona que admiro desde toda la vida. De Weital aprendí que si ves una necesidad en el mercado, prueba a tomar ideas de otras industrias para luego adaptarlas de manera creativa y disruptiva. Esta reflexión bebe mucho del Everything is a Remix. Es mucho más fácil encontrar innovación cuando se está dispuesto a reinterpretar lo conocido. Hola, yo soy Frank, soy Product Manager de MyFest España. En MyFest lo que quiere es traer la mejor tecnología en comunicaciones a los niños. Nosotros hemos creado un smartphone con forma de reloj inteligente que además tiene GPS y está vinculado a una app parental. Los niños comienzan a tener comunicaciones, los padres están tranquilos y en general creamos un entorno tecnológico seguro. El problema que queremos resolver es que los niños cada vez entran antes a la tecnología,
pero entran de forma errónea. No hay ningún tipo de dispositivo en el mercado que esté hecho para ellos. Los productos que están hechos para ellos no tienen la calidad tecnológica suficiente. Nosotros que confiamos en darle la mejor tecnología para que puedan entrar a los 8 o 9 años de la forma más segura que haya. Un podcast, voy a decir por si las voces vuelven, que es un podcast sobre psicología. Un libro, El obstáculo es el camino, que habla sobre el estoicismo. Y una persona que admire, mi padre. MyFirst me llevó a la metáfora de que la preparación mental es elemental para manejar el estrés, la ansiedad y mejorar el control emocional para la toma de decisiones. El mundo es muy grande y muy salvaje. El proceso de maduración para saberlo manejar requiere tiempo. Hi, I'm Zainab. I'm the head of physical health innovation in MoveBuddy. We have 5 different products under the roof of MoveBuddy, basically. They're MoveBuddy, YoungFace, and Kegelman, 3 different apps. So MoveBuddy is a physical health app primarily for people with MSK conditions. We provide a solution for them, which is an AI-generated personalized exercise plan. And in Kegelman, it provides, again, a personalized Kegel breathing and fitness exercise plan for individuals with sexual health problems. YoungFace is a face exercise app. It's also AI-generated, but it also takes your picture and it does a skin analysis. And according to your wrinkles, your skin conditions, etc., it gives you a personalized face exercise plan. Podcast, I like The Dinners on Me with Jesse Tyler Ferguson, which is quite nice. One book, it's a Turkish book that I admire from Mina Urgan. Bir Dinozorun Anıları, it goes by that. It's a famous writer in Turkey and talks about her experiences back in the 19th. And one person I admire, right? Then I would say Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, was the founder of the Turkish Republic. Yeah, so, yeah, I would say that. Go Turkey. Cuando las largas horas de trabajo y las demandas constantes se convierten en la norma, es fácil pasar por alto la importancia de cuidar de uno mismo. Me costó mucho tiempo entender que este estilo de vida no era sustentable y afectaba el éxito de mis metas. Primero que todo, hay que moverse y quererse. Segundo, todo lo demás. Yeah, thank you very much. Hello, my name is Esteban, CEO of Istable, and we make the circular economy real based on the data-proven system. Yeah, we sell our machine to the government or retailer to collect their recycled item in their area because they have a problem to reduce their waste and increase their recycling ratio. Nobody knows about how many Nestle or Coca-Cola bottles collected in a specific area. So we can tell them your circular action will be good or not. So we can help them and motivate them to join this action. And this data will be very good for their sustainable due diligence for the EU Council. We have an application, so we can provide a point system to the user to motivate them. So scan the QR code, then we can put the plastic bottle today, and you start. Then machine will recognize the item is correct or not. Then it's correct. Then machine will bring it to the storage. It will give you a point. One book, our Lean Startup book, and we couldn't make the real product in one time. So we should try to make the one and test it and try to modify and try to make another test. I learned from this book, so it's very good for my direction. I admire Elon Musk actually because he made a different direction in the market podcast. Actually, I don't have any. Yeah. Quise incluir este emprendimiento en la lista porque me encanta el concepto de la economía circular. Crear cualquier producto desde cero lleva mucho ensayo y error, y los esfuerzos no terminan en la venta. Tenemos que ser éticos con el legado que estamos dejando. Al asistir al Mobile no tenía un plan concreto en mente, pero gracias a las respuestas que recibí, entendí que este video debía explorar lo que significa ser un emprendedor y las creaciones que aportan a este pequeño punto azul flotando en el espacio. Comenta cuál startup te gustó más. ¿Qué lección ya aplicas en tu día a día? ¿Cuál acción añadirías?
Suscríbete si quieres seguir viendo más contenido sobre humanos que crean.